Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Linda, mucho gusto. Buenas tardes, Liz. Licenciada, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les fue? Buenas tardes. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, licenciada, bien, gracias. gracias, licenciada. Bien. Qué bueno, ¿verdad? Me alegra mucho. Eh, ya nos quedan, creo que 1 o 2 semanas para poder iniciar nuestro parcial. No estoy muy segura. Entonces, no, a mí medio me adelantaron algo, ¿verdad? Entonces, no es nada oficial. Tony, ¿quieres hablar? No, licenciada, fue por error, gracias. Ok, no es nada oficial, ¿verdad? Pero entonces, eso significa que vamos a trabajar un poco con más rapidez. En este caso, eh, ¿qué les parece? Hacer un laboratorio, el cual no va a tener ningún tipo de punteo antes de nuestro parcial. Es solamente para calcular cómo estamos, para si realmente nosotros estamos, pues, eh, reteniendo la información, comprendiéndola. Si se dan cuenta, la primera unidad es, pues, la más fácil, porque prácticamente son conceptos fundamentales, conceptos que ya vienen inclusive de teoría del proceso. Entonces, pues considero que es un poco más flexible, porque ya en la unidad 2 ya entramos a ver lo que es el juicio ordinario laboral, todos sus recursos, entonces, cómo presentar un memorial, la evacuación de una audiencia, entonces es un poco más compleja. No sé, a mí se me ocurrió, pero ¿qué les parece a ustedes? Que hagamos un laboratorio, Sería bien. ¿verdad que sí? Sería buena idea, sería bastante bien. De acuerdo, Lic. Y como les digo, para el parcial no les voy a pedir que enciendan su cámara. La verdad no respeto la privacidad de cada persona, pero lo que sí les voy a pedir, el examen no está difícil, si se dan cuenta no está difícil, pero que lo hagan a conciencia, que lo hagan a conciencia y trato prácticamente de hacerlo de una forma resumida a lo que es el contenido, ¿verdad? Pero creo que sí se da lo esencial y lo fundamental para ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. De mano, muchas gracias por esperarme a las 6 de la tarde. Créanme, el tráfico está muy complicado. Trato de correr lo más que puedo, pero les agradezco su comprensión, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es. Hoy les hice la presentación de una forma diferente. A mí me gusta variar lo que es la información para hacerlo dinámico, para hacerlo variado y no hacer siempre lo mismo. Vamos a ver, ahorita vamos a ver. Vamos a ver, es cómodo de esta forma. Fíjate. Pues yo hago un resumen acá. No sé si se mira. ¿Sí lo miran? Sí, licenciada. Se ve bien. Sí, Algo lejos. Algo Está le... un poco pequeño, licenciada. Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Así? Sí. Sí, ahí se ve Sí, mejor. Vale. Entonces lo trato de hacer de esta forma para hacerlo mucho más fácil a la hora que ustedes lo quieran imprimir. Siempre trato de variar las formas con tal de que ustedes tengan sus apuntes. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que son las fuentes del derecho. ¿Se recuerdan de teoría del proceso? A ver, ¿quién se recuerda qué son las fuentes? ¿Qué son las fuentes del derecho? Los orígenes en donde proviene el derecho. Exacto, muy bien, Valverde. ¿Quién más? Es donde nace la norma jurídica, Lida. Así es, las fuentes de derecho son todas los donde nacen, ¿verdad? Son todos aquellos actos o hechos, ¿verdad? En que el ordenamiento jurídico reconoce la capacidad de crear derecho y que nos puede servir para ordenar y sistematizar los procedimientos, ¿verdad? Que producen las normas. Entonces,
En este caso, el resultado de las normas, por poderlo decir, ¿verdad? Proviene de las fuentes del derecho. En este caso, vamos a ver, aquí dice, por fuente del derecho se reconoce el lugar donde proviene la norma jurídica, que antes no existía en la sociedad. Este es un concepto o una idea, ¿verdad? Pero que son fuentes generales. Dentro de las fuentes generales, ¿se recuerdan de teoría del proceso? ¿Cuáles son esas fuentes? De hecho, ya se las proyecté. ¿Cuáles son? Las reales, las formales y las históricas, ¿verdad? ¿Qué entienden por históricas? Que se viene directamente por medio de la historia, cómo se ha ido surgiendo el derecho. Exacto, son todos aquellos vestigios en los cuales nosotros nos podemos guiar, ¿verdad? Las fuentes reales, ¿qué podemos decir de las fuentes reales? Los casos de la vida real. Son todos aquellos acontecimientos de la vida, ¿verdad? Del hombre y la sociedad, que sirven para el sustento de la creación de las normas, sin necesidad de la justicia. ¿Qué son fuentes formales? Todos los procedimientos que se deben de seguir para la creación de la norma. Exacto. Y dentro de esas fuentes, por ejemplo, dentro de las fuentes formales, ¿qué podemos encontrar? La costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la ley. Refrescando un poquito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vimos anteriormente. Entonces, dentro de las fuentes formales podemos encontrar la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la ley. ¿Quién tiene idea qué es la costumbre, por ejemplo? Es un comportamiento reiterado de la sociedad que con el paso del tiempo se vuelve obligatorio. ¿Qué es la jurisprudencia? Hay muchas formas de poder ver cómo se ha ido haciendo los autos o cómo se ha ido surgiendo las sentencias en el derecho. Ya con 3 ya se vuelve jurisprudencia. Según la CC, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de jurisprudencia, es doctrina, ¿verdad? Es doctrina que realmente nos da una guía que establecen los organismos judiciales del Estado, mediante la cual ellos, pues, mediante sus resoluciones judiciales, reiteran lo que son, por ejemplo, ciertos, por ejemplo, decir la ciencia, el derecho, la filosofía del derecho, hay ciertos contextos dentro de ella. Si hablamos, por ejemplo, de la doctrina, ¿qué podemos hablar? Que son los diferentes escritos de diferentes juristas que nos da una idea de cómo miran o conforme al estudio que ellos han tenido del derecho, para darnos una idea de cómo es en sí el derecho. La doctrina, exacto, es, por ejemplo, son todos aquellos principios, ¿verdad? Todos principios, enseñanzas, por ejemplo, puede ser instituciones, que son válidas y aplicables en lo que es la materia jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿qué son los principios? Eso lo vimos anteriormente. Pregunta de examen. ¿Qué son los principios? Miren que les voy a estar preguntando dentro de lo que ya hemos visto. A ver, ¿qué son los principios? Ya lo habíamos visto anteriormente, les había puesto en la presentación. A ver. Las directrices, licenciado, donde puede alguna materia específica. Muy bien, ¿quién más? Las bases fundamentales para poder iniciar un proceso. ¿Y quién más? Sería como el fundamento, como la base de los normas. Muy bien. Les voy a estar dando puntos. El protector y el irrenunciable de los derechos laborales. ¿Sabe? Exacto, muy bien. Les voy a estar dando puntos. Yo lo que quiero es que ustedes lean, porque imagínense, uno sube la presentación, sube la información, uno se dedica para que ustedes tengan el conocimiento, pero si no me la están leyendo, significa que no están estudiando. Se me ocurre
para el próximo día de clases, denle una repasada. Y vamos, por ejemplo, a decir una pregunta y el que me la conteste voy a tomar nota porque tengo el listado de todos. Entonces, y el que me vaya contestando les voy a colocar punteo. Y a la hora, por ejemplo, de su parcial o del final, por ejemplo, dependiendo en qué parte vayamos, les voy a sumar los puntos que hagamos. ¿Qué les parece? Excelente, licenciada. Súper. ¿Verdad que sí? Es para que realmente ustedes estudien y participen, ¿verdad? Lo importante es que realmente ustedes sepan de qué estamos hablando, porque si no es solamente hablar por hablar, nos conectamos y al final pues solamente marcamos asistencia y esa no es la finalidad. Bueno, entonces, a ver, la primera pregunta. Y miren que voy a tomar nota, pero me voy a dar un cuaderno. Una nota. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho colectivo del trabajo, ¿de qué artículo habíamos hablado? Del derecho colectivo, no procesal. En forma Del ordenada. 38 al 60, Lic, y del 197 al 256. Ok, Zulma. ¿Tu nombre completo, Zulma? Vamos a hacer 5 preguntas. Zulma con S, Karina con C, Alarcón Ajá. Elizondo. Alarcón Elizondo. Elizondo. Bueno, muy bien, Zulma. El primer punto. Gracias. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho internacional de trabajo, ¿en qué nos podemos referir? O sea, ¿a qué nos basamos? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el fundamento? De acuerdo de la OIT. Sí, los acuerdos de la OIT. Los convenios de la OIT. Política De los convenios, LICDA. Convenios y Convenios tratados internacionales. Los convenios Los internacionales. convenios y tratados internacionales. Convenios internacionales. Convenios, y pero de qué nadie me dijo el fundamento de dónde. Artículo 102. Artículo 102 de la Constitución. Artículo 102 de la Constitución. Artículo 102 de la Constitución. Yo lo dije, LICDA. Yo fui Lic. No, yo lo dije. Todos me lo dijeron, va, espérense, pues voy a agarrar los- Un punto a todos. Sí, Lic. Sí, un punto para todas. Gracias, Rita. Yo comparto mi punto. Ah, bueno. Ok, pues está bien. Bueno, así voy a ir conforme. Vamos a ver para que ustedes puedan venir y puedan participar. Pero ya vieron, realmente uno va reteniendo la información. Es un poco dinámica la clase, fuera de lo común, porque no creo que los demás compañeros hagan de esta forma, pero creo que uno hablando, pues conversando, siente menos pesada la carga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de las fuentes, podemos hablar, si hablamos de fuentes generales, podemos dar un comentario o podemos dar un concepto. Al menos ahorita ya saben que dentro de las formales está lo que es la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, la ley. Dentro de la jurisprudencia sí hablamos de fallos, hablamos de 3 y 5 fallos, por ejemplo. Ahora vamos a ver las fuentes específicas. Estamos platicando, ¿verdad? Fuentes específicas. Dentro de las fuentes específicas hablamos, en este caso, del pacto o convenio colectivo de trabajo. Hablamos del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Estas son las fuentes específicas directamente del derecho del trabajo. Pacto colectivo de industria, el contrato colectivo de trabajo, la sentencia colectiva arbitral, el reglamento interior de trabajo y el tratado internacional. Estas son las fuentes específicas. Las fuentes generales, ya sabemos, historias, reales, formales. Dentro de las formales, la costumbre, jurisprudencia, doctrina, la ley. Dentro de las específicas, pacto o convenio colectivo de trabajo, pacto colectivo de condiciones de trabajo, pacto colectivo de industria, el contrato colectivo de trabajo, la sentencia colectiva laudo arbitral, reglamento interior de trabajo y el tratado internacional. Ahora, ¿qué hablamos por fuentes del derecho procesal del trabajo? Son hechos que dan nacimiento a las normas jurídicas, causas o fenómenos que le dan origen, ¿sí? Tienen su clasificación en directas o principales o indirectas y supletorias. Las directas podemos decir que es la ley,
la sentencia, la jurisprudencia y el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Qué es la ley? Ya habíamos hablado que es la fuente por excelencia, ¿verdad?, de la norma jurídica en general originada en la legislación. Nosotros, por ejemplo, en la ley del organismo judicial podemos encontrar las fuentes. Vamos a ver quién me la lee. Artículo 2 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Creo que es el 2. Esperen, vamos a ver, aquí tengo la ley. Yo, licenciada. Yo la tengo aquí. Fuentes, muy bien. Artículo 2, fuentes del derecho, reformado por el artículo 1 del decreto 1193, el 11 de marzo del 93. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Muy bien, entonces las fuentes del derecho las podemos encontrar, lo que es también en la ley del organismo judicial. Entonces, por ley es fuente por excelencia, ¿verdad? La norma jurídica general, originada en la legislación. ¿Qué es la sentencia colectiva? Es la culminación o la resolución judicial por lo que se pone fin a un conflicto colectivo, dando origen al nacimiento de un pacto o convenio. Eso lo van a ver en Derecho Procesal de Trabajo 2. La jurisprudencia, pues autoridad que resulta de varias sentencias uniformes dictadas por los tribunales de justicia al aplicar las normas generales de la resolución de casos concretos. ¿Qué es un pacto colectivo o condiciones de trabajo? Es acuerdo de voluntades entre patrono y empleado que regula las condiciones de trabajo. Aquí podemos encontrar que son las directas, la ley, la sentencia colectiva, jurisprudencia, pacto colectivo, condiciones de trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas indirectas o supletorias? Vamos a ver. Podemos encontrar que la doctrina, son los estudios de carácter científico, ¿verdad?, que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico o la sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y enseñar las reglas de su aplicación. Los usos de prácticas de tribunalicias. En Guatemala, las fuentes de derecho procesal de trabajo guatemalteco son fuentes principales. Ya vimos que el Código de Trabajo y las leyes de trabajo. Las fuentes supletorias. Según el artículo 15 del Código de Trabajo, dice, ¿quién me puede ayudar? Yo, Ligda. ¿Sí? Que permite, artículo 15, ¿verdad? Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Ok, entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, en el examen, según el artículo 15 de trabajo, los casos no previstos en este código se puede resolver según, ¿y qué me contestarían? Artículo 15 del Código de Trabajo. Ajá, y el número 1, si quieren pueden hasta ponerle el numerito. El número 1 le pueden poner los principios del derecho del trabajo, ¿sí? Eso puede ser en su código de trabajo, ¿sí? Subráyenlo y pónganle el número 1. ¿Sí? El número 2, pónganle a la palabra equidad. ¿Y qué es la equidad? Es como igualdad o que sea... Igualdad, Ligda. Así es no beneficiar a nadie, ¿verdad? No beneficiar a una persona más que a otra, sino prácticamente ser imparcial, ¿verdad? Y a la tercera, sí,
a la equidad. Y a la tercera pueden ponerle la costumbre. Donde dice la costumbre, entonces póngale el numerito 3. Y el número 4 dice, y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. ¿Sí? Que ahí podemos ver el 326, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que era lo que es la supletoriedad. El artículo 326 del Código de Trabajo dice, ¿qué dice el 326? Artículo 326. En cuanto no contrarien el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Ahí, exacto. Entonces, a eso se refiere lo que es el último párrafo, ¿verdad? Y ahí hicimos un llamamiento, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Qué artículo? ¿Se recuerdan? 287. 287. 287. 287, ¿qué decía? Supletoriedad Contrarian procesal. los principios y texto de este artículo en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley del organismo judicial. Muy bien, ok. Entonces, si se dieron cuenta, nosotros relacionamos lo que son los casos no previstos en ese código, ¿verdad? Lo que no está previsto. Debe ser según, primero, ¿qué eran los principios qué? ¿Qué dice el artículo 15? ¿Los principios qué? Los principios del derecho de trabajo. ¿Y qué más? La equidad. ¿Y qué más? La costumbre. Ajá. Los principios y leyes del derecho común. Ujú. Así es, muy bien. Vale, entonces dice, ya vimos lo que es el 326, ahora vamos a lo que es la interpretación del derecho procesal del trabajo. Solo una pregunta, el último cuestionario, no sé quién era la que tenía que subirme. Yo lo tengo, licenciada. ¿Ya los tiene Jocelyn? Ya. ¿Ya se lo enviaste a Ricardo? No, se me pasó. Ya te se lo estoy enviando. Pero vale, yo los si tengo. no, No tenga pena. Ya envías está hecho, por- ya está. ya está hecho. Ya. Solo para Si no me mandar. si no me lo envías por correo, de igual forma, ya sea Ricardo o a mí, que es Perfecto. licia.hernandez@profesorusac.edu.gt, me lo envías. Bueno, y, ahorita se lo envío. y con todo gusto lo subimos para que lo compartan. Ahora, el del día de hoy, ¿quién va a hacer el cuestionario, perdón, jóvenes? Si quieres lo agregamos. Lo agregamos. ¿Lo puedes hacer tú, Jocelyn? ¿Sí? Sí. Va. Si gusta, lo puedo hacer yo, licenciada. A ver, Mayra, ¿qué te parece si yo te tomo la palabra para el miércoles? Mayra Lorena, y mira que te voy a anotar acá. Vaya, está bien, no hay problema. Está bien, Mayra, muy amable. Bueno, entonces, si eres tan amable, de hecho, mi correo no sé si se los había dado, pero si en algún momento ustedes tuvieran alguna consulta que hacerme, con toda tranquilidad me pueden escribir, así como es mi nombre, ligia.hernandez@profesor.usac.edu.gt, por favor. Cualquier consulta que tengan me pueden hacerlo por escrito y yo les contesto, ¿verdad? O de igual forma, hacérselo saber a Ricardo. Bueno, vamos a seguir con la presentación. La interpretación del derecho procesal del trabajo. Aquí tengo lo que es un concepto. La misión del juez tiene 3 aspectos distintos. Aquí se los puse en forma resumida. Aplicar la ley general a los casos particulares, o sea, a individualizar la norma abstracta, a interpretar el contenido de la ley
y crear una norma cuando no encuentre disposición en la ley ni en la costumbre y necesite resolver una controversia determinada, ya que no puede abstenerse de fallar con el pretexto de no existir en la ley para el caso. Clasificación de las interpretaciones. Por su fondo, podemos decir que es de forma declarativa, extensiva y restrictiva. ¿Por qué es declarativa? La declarativa se hace cuando están acorde a la letra y al espíritu de la norma. Extensiva podemos decir cuando, tratando de encontrar el verdadero espíritu de la norma, se extiende el texto legal a supuestos comprendiendo en su verdadero sentido, pasando por alto los rasgos escritos. Y la restrictiva es aquella que toma en cuenta el sentido estricto de la letra, sin más que una secundaria importancia a la intención de la norma. Por la persona que la realiza puede ser pública o privada. La interpretación pública se divide a su vez en auténtica y judicial. ¿Qué es la interpretación auténtica? Bueno, es la que realiza el mismo legislador cuando dicta una nueva ley que aclara en el sentido de lo anterior o al incluir la origina la norma que sirve para aclarar determinados conceptos. Este tipo de interpretación también es llamado interpretación legislativa. Interpretación judicial es la que realizan los jueces y magistrados. Es también llamada interpretación jurisprudencial. Y la interpretación privada, en este caso estamos hablando que es la que realizan especialistas en el derecho. Generalmente no se invoca ante los tribunales de justicia, pero dada su importancia de interés científico en determinadas situaciones, puede orientar a dar soluciones para algunos problemas o conflictos planteados. Por sus elementos puede ser gramatical, lógica, historia, sistemática y lógica sistemática. Gramatical es la que corresponde al tenor literal de las palabras. Cuando es lógica, es la que atiende el sentido lógico de la norma. Histórica es la que pone atención en los procedentes de la norma que se examina. Y sistemática es la que consiste en interpretar una ley atendiendo a todos los datos anteriormente indicados. Y la lógica sistemática es la que tiene los términos de una ley atendiendo a los factores del carácter social que pudieron haber influido en la formación de la norma. Entonces, esta es la clasificación. Esto es básicamente puro teórico, pero a la hora que le van a preguntar a usted, yo le estoy indicando o resumiendo cuál es la clasificación de las directas, las supletorias, por ejemplo, las formales, cuáles son las específicas. Esto se lo van a preguntar definitivamente a ustedes en un examen de privado, jóvenes, así como que me llamo Ligia. Entonces, pónganle mucha atención, traten de, por ejemplo, al menos que la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, la ley, estos son conceptos que nosotros anteriormente ya manejamos, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer 4 preguntas más y voy a tomar nota de ustedes, de quién me está contestando, porque para poder ver si ustedes definitivamente están estudiando. Ahorita les voy a... Por ejemplo, si hablamos de el principio de oralidad y su fundamento, ¿en dónde lo podemos encontrar? En el artículo 321, 322 y 333 del Código de Trabajo. Muy bien, Doni, 100 puntos. Doni, ¿tu nombre completo, perdona? Doni Alexander Coyoy Yax, YX. Ya, bueno. Si hablamos, por ejemplo, por darles una idea de autonomía. Se recuerda que hablamos de la autonomía, ¿verdad? ¿Quién me puede indicar qué es la autonomía? Es una unidad sistemática que admite ramas singulares y autónomas dentro del proceso de disciplina jurídica
Ujú. Es una ciencia que abarca diferentes principios, ¿verdad? Los elementos que caracterizan la Puede ser una rama extensa que permite un estudio particularizado, principios o los principios, institutos propios y métodos propios para el conocimiento de la verdad. Muy bien, Diego. ¿Me puedes brindar, por favor, tu nombre completo? Diego Omar Hernández Aguilar. Muy bien. Gracias, Lita. Gracias. Si hablamos, por ejemplo, de las instituciones del derecho procesal del trabajo, ¿se recuerdan que esto lo vimos al principio? ¿De qué estamos hablando? Instituciones del derecho. El patrón y el trabajo, el trabajador, ¿no? Más o menos, pero es un poco más completa la respuesta. El derecho laboral, el derecho de trabajo. Es el contrato, el sindicato, el reglamento del trabajo, conflicto colectivo. ¿Se recuerdan, verdad? Bueno, a ver, una definición del derecho procesal del trabajo. Por eso no la vayan a buscar en Google. Ustedes la pueden hacer. Es la rama del ordenamiento jurídico que regula y controla el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Bueno, podemos decir, sí, está bien, pero ¿qué más podemos agregar? El conjunto de reglas jurídicas. Ok, vamos a ver. Podemos decir, ¿me lo puedes volver a repetir que no te escuché? Porque hay alguien que tiene como que genera... También podríamos agregar que es un conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de tribunales y el proceso del trabajo. Y que regula la relación. ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Vamos. ¿Cuál es tu nombre, Kevin? Kevin Omar Monzón López. Esta sí es fácil. Pero el primero que me levante la mano. ¿Cuál es la naturaleza del derecho del trabajo? A ver, ¿quién fue? Levantaron 4 la mano al mismo tiempo. A ver, ¿quién me da la respuesta? Pero no va a tener punteo. Derecho público. Derecho público, Lic. ¿Fundamento? Cuarto considerando, inciso B. Artículo 14 o el 15, no me acuerdo, del Código de Trabajo. Vamos a ver, el considerante, perdón, casi que no te escucho. ¿Me puedes hablar un poquito más veces porque estoy un poquito sorda? ¿Me dijiste el considerando qué? Cuarto considerando, inciso B. Que sería el quinto considerando. Sería el ¿Cuál fue la ¿Qué mano? Este ley. ¿Verdad? Que es el quinto, ¿verdad? El cuarto considerando Vamos a ver. A ver, si hablamos del derecho administrativo del trabajo, ¿qué comprende?
¿Se recuerdan que lo hablamos? Trabajo. Exacto, pero ¿qué más? Muy bien, ahí va Sergio, pero ¿qué más? ¿Qué comprende? Sí, el Ministerio de Trabajo, pero ¿qué más? ¿Pero por qué? ¿Comprenden los conflictos extrajudiciales? Porque solventa la parte administrativa, agota el procedimiento administrativo en relación al derecho laboral o de del trabajador. Muy bien, ¿verdad? Sí, entre los tres llegamos a una conclusión que es, por ejemplo, es la solución de los conflictos extrajudiciales, ¿verdad? Que surgen entre las partes con relación a lo que es el trabajo, los sindicatos, ¿verdad? Se refiere al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los recursos administrativos en materia de trabajo, ¿verdad? ¿Y cuál es el fundamento? Artículo 274 del Código de Trabajo, licenciado. ¿Al cual? Al 282. Al 282, muy bien. Si hablamos, por ejemplo, del derecho individual, eso está fácil. ¿Qué hablamos? Es de cada una de las personas, de las partes que se debe al derecho de trabajo. A ver, Marcos. Yo creo que es el conjunto de normas que regulan ¿cómo se llama? La solución judicial de los conflictos individuales. Pienso yo que sea así, licenciada, no sé. Pero cuando hablamos del derecho individual del trabajo, ¿qué comprende? Cuando hablamos no del derecho procesal, hablamos del derecho individual. La solución de conflictos individuales. ¿Qué vieron ustedes? Cuando hablamos de derecho individual, por ejemplo, no procesal. Miren, pues procesal ya hablamos en relación a un proceso, en órganos jurisdiccionales, no. Individual. Hablamos en relación a lo que son vacaciones, suspensiones, hablamos a contrato individual de trabajo. Eso es lo que podemos encontrar en lo que es el derecho individual del trabajo, ¿sí? Todo lo concerniente al trabajo como decir, a nivel general, ¿sí? ¿Y de dónde podemos encontrar? En el primer considerando primero hasta el artículo 37 del artículo 61 al 196 del artículo 257 al 273. Muy bien. Los felicito, la verdad. Diego ¿quién fue el que me contestó? Fue Diego, pero fue también otra persona. Fui yo también. Diego lleva 2 puntos. Y Eric, ¿tu nombre completo cuál es? Eric Estuardo Chávez Ordóñez. Licenciada, disculpe, ¿será que los compañeros podrían repetir otra vez su respuesta? Solo para escribirla así rapidito, disculpe. Considerando primero hasta el artículo 37. Del artículo 61 al 196. Y el artículo 257 al artículo 273. Gracias, muy amable. Ok. Y Eric, en relación a esos artículos, ¿qué podemos encontrar ahí? En el derecho individual de trabajo. Eric Estuardo. Pero, es que se me te corta el no micrófono. A ver, ¿qué podemos encontrar desde el considerando el artículo 37 y de 65 al 196? Y derechos del trabajador. Exacto. ¿Y cómo cuáles? Las disposiciones generales, las disposiciones del contrato individual del trabajo,
Podemos hablar de contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de... no, ese ya no me pasé. ¿Así? Contratos colectivos de industria y actividad económica. También el derecho interiores del trabajo. La prescripción especial. Prohibiciones. Está largo. Y si hablamos de derecho procesal colectivo de trabajo, ¿de qué estamos hablando? Que se recuerdan que yo les dije, eso todavía no les toca verlo el otro semestre. ¿Se recuerdan? Es el que comprende Los conflictos la relación de los jurídicos. conflictos jurídicos Colectivos. de carácter económico-social. Hay jurídicos y de carácter económico-social, ¿verdad? ¿Y qué más? Abarca lo que es la huelga, la libertad sindical y la negociación jurídica colectiva. Lo directo y la vía directa, ¿verdad? Todo el procedimiento. Bueno, muy bien. ¿Quién fue el que me contestó aquí? Aquí, ¿quién le ponemos el punto? Lick. ¿A quién fue? Yo, Javier. Javier, vale, déjame, Javier, vamos a anotar. Javier, Antonio, ¿qué más? Moreno, Rucal. ¿Moreno? Rucal, R-U-C-A-L. R-U-C, ok. Vale. Cuando hablamos de fuentes, voy a dejar de quitarlo porque si no, cuando hablamos de fuentes del derecho, mire, pues que ya se las estaba diciendo y está presentada, está aquí proyectada la... Sorry. Cuando hablamos en relación a, por ejemplo, fuentes específicas, ¿qué podemos hablar? ¿Se Del recuerdan? pacto de convenio colectivo de trabajo, de los pactos de condiciones de trabajo y de los de colectivo de industria. El contrato colectivo de trabajo. La sentencia o la orden arbitral, el reglamento interior de trabajo, esas son las fuentes específicas del derecho del trabajo, ¿verdad? ¿Y las fuentes generales, Zulma? Históricas, reales, formales. Ajá. Y dentro de las formales, ¿qué les dije que podíamos encontrar? La costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Y la ley. Y el fundamento según la ley del organismo judicial de las fuentes del derecho. Artículo 2 de la ley. El artículo 2. El artículo 2 de la ley del organismo judicial. Muy bien. Si se Artículo 2 de la LOG. Muy bien. Si se dan cuenta, poco a poco vamos avanzando y vamos pues participando y quiera que no, vamos como que ya desarrollando quitarnos el miedo para pues ya que en unos añitos, 2 años o año y medio, pues ustedes ya estén sometiéndose a sus privados, que realmente no dudo que lo puedan hacer. Entonces, de eso se trata, que ustedes pues participen, ¿verdad? Y quiera que no, los motivo a través de darle algún punto, pero es con la finalidad de que podamos participar. Bueno, entonces, el día de hoy, Zulma, tuviste, vamos a ver, les voy a leer. Zulma Carías, 2 puntos. Doni Alexander Coyoy, 1 punto. Diego Omar, 2 puntos. Kevin Omar, 1 punto. Y Eric Estuardo Chávez, 1 punto. Y nos quedamos con Javier Antonio Moreno, 1 punto. Entonces, a los demás. Solo anoté estas 6 personas, Wilson, pero la próxima vamos a ver. Ok, bueno, y seguimos participando. Lo importante es tener el conocimiento. Les agradezco por haberse conectado. Los voy a dejar descansar un ratito. Y cualquier consulta estoy a la orden. Les dejé mi correo. Ahí está Ricardo también por cualquier duda. Y pues les deseo una bonita tarde y nos miramos el miércoles. Lean las presentaciones, por favor, o los cuestionarios, porque de ahí voy a estar haciendo las preguntas el miércoles. ¿Sí? Que tengan feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche.